Hola, en esta clase vamos a trabajar el pasado continuo o progresivo en inglés. ¡Comenzamos! El pasado continuo en inglés nos sirve para expresar que alguien estaba haciendo algo o que algo estaba sucediendo. Para formarlo necesitamos tres elementos. Primero, el pronombre personal. Después, el verbo to be en pasado, es decir, was o were. Puede ser en afirmativo, negativo, interrogativo o interrogativo negativo. Y finalmente, el verbo en gerundio, es decir, con terminación ing. En otro video de este canal te expliqué cómo se forman los gerundios de los diferentes verbos del inglés. El significado del pasado continuo o progresivo expresa acciones que iniciaron en el pasado y se dieron durante un periodo sucesivo de manera continua. No se sabe cuándo iniciaron y tampoco se sabe cuándo terminaron. Se usa para referirse a dos o más acciones que estaban sucediendo al mismo tiempo durante el pasado, como por ejemplo en la oración She was reading while I was driving, ella estaba leyendo mientras yo estaba conduciendo, y un tercer uso se refiere a acciones que molestaban a la persona que está hablando, como por ejemplo la oración She was always biting her nails, que quiere decir en español, ella estaba siempre mordiéndose las uñas, y expresa un malestar o una situación incómoda o desagradable para la persona que habla. Una palabra clave para el pasado continuo o progresivo es while. Es decir, cuando esta signal word aparece, nos está indicando que debemos utilizar un pasado continuo o progresivo. Un ejemplo de pasado progresivo es la oración I was reading, que quiere decir yo estaba leyendo. Observa cómo se trata de un pronombre personal, el verbo to be en pasado y después un verbo simple en gerundio. Para elaborar conjugaciones con el resto de los pronombres, solo conjuga el verbo to be siguiendo esta misma estructura con cada uno de ellos y voilà. Ahora, hacer el negativo es muy fácil, solamente colocas la misma estructura pero con el verbo to be en negativo. Es decir, es la misma oración en afirmativo de pasado continuo, pero con la partícula not. I was not reading, yo no estaba leyendo. Y trabajarás el resto de los pronombres de la misma manera, siguiendo la misma fórmula, conjugando el verbo to be con cada uno de los pronombres y después añadiendo la partícula not y el verbo simple en gerundio. Para hacer los interrogativos recuerda que necesitamos una inversión, por eso vas a invertir el orden y vas a colocar primero el verbo to be y después el pronombre. Posteriormente vas a colocar el verbo simple en gerundio nuevamente. En este caso la oración sería Was I reading? Y no olvides el signo de interrogación. Esto en español quiere decir ¿estaba leyendo yo? Pon atención a dónde coloco los pronombres personales en la traducción al español. Y recuerda, sigue la misma estructura para el resto de los pronombres personales. Es decir, were you reading? Was he reading? Was she reading? Was it reading? Y así sucesivamente. Ahora vamos con el interrogativo negativo. Empezamos con una inversión, después utilizamos la partícula not y colocamos el verbo simple en gerundio. Was I not reading? No estaba leyendo yo. Vamos a seguir esta misma fórmula para trabajar el resto de los pronombres personales. Recuerda que como la base de esta conjugación es el verbo to be, todos los cambios para presente, futuro o tiempos perfectos continuos se deben de realizar directamente sobre el verbo to be. Es el verbo to be el que se debe de conjugar y el que va a ir cambiando. Después puedes ir uniendo complementos. Haremos esto poco a poco en el curso porque recuerda que estos videos son cortos y solo te muestran la base general del tema que estemos trabajando. Como sea, puedes escribir tus dudas en los comentarios de este video y yo te las resolveré lo antes posible. Si deseas aprender y practicar este y otros temas con más calma a detalle en un ambiente de comprensión y paciencia, pregunta por nuestros cursos en línea. Nuestra asociación ofrece diversos idiomas a precios muy bajos y para todos los niveles. Tenemos cursos desde conversación y pronunciación hasta certificaciones y regularización. Atendemos niños, jóvenes, adultos y adultos mayores. ¡Contáctanos! Si aprendiste algo en este video, por favor apóyanos dándole like y compartiéndolo en tus redes sociales.
Sígueme por Instagram y también por Facebook. Te recomiendo que te suscribas a este canal y actives la campanita de notificaciones para que te lleguen constantemente todos los videos que voy subiendo. Y si consideras que este material puede servirle a alguien más, compártelo por favor. De verdad y de corazón, espero que todos estos videos te sirvan para que nunca te cargue el payaso. Gracias, nos vemos en el próximo video sobre tiempos continuos.